Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta. Estamos en el ejercicio número 9 del taller número 2 y a continuación. Se sabe que todo punto xy sobre una curva satisface que la segunda derivada de y con respecto a x es 2 menos 4x. Si la curva pasa por menos 1,3 y 0,2, hay esa ecuación. Antes de empezar el ejercicio, ya tenemos que haber comprendido que la derivación y la integración son procesos inversos. Es decir, si nosotros derivamos, pasamos a una f' de x y derivamos, pasamos pues a una f doble prima, ¿cierto? Pero si tú integras, lo que haces es devolverte. Si tú integras la doble derivada, consigues la primera derivada. Y si tú integras la primera derivada, obtienes la función original. Eso es lo que hay que entender, que la derivación y la integración son procesos inversos. Entonces, como nos están dando una segunda derivada y tenemos que tener la ecuación de la curva, entonces está más que claro de que tenemos que hacer una doble integración. Pero lo más importante que tienen que recordar es que cuando tú integras aparece una constante. Entonces cuando hagamos dos integraciones nos van a aparecer dos constantes, es decir, dos incógnitas. Y por eso para resolver esas dos incógnitas vamos a necesitar dos condiciones. Y las dos condiciones de este problema son esos dos puntos que pertenecen a la curva que ya no lo dan. Entonces vamos a comenzar. Vamos a integrar la segunda derivada de y con respecto a x. Vamos a integrarla, es decir, vamos a integrar a ambos lados. ¿Listo? Entonces, si tú integras la segunda derivada, obtienes la primera derivada. Y cuando integremos, entonces sería la integral de 2 sería una constante. Entonces, cuando tú integras una constante, aparece la variable a la cual tú estás integrando, es decir, 2x menos la integral de x. Ya deberían saberlo, es una integral básica, sería x1 más 1 sobre 1 más 1, es decir, x al lado sobre 2, y pues la constante de integración. Entonces, da x al lado sobre 2, y ese 2 lo simplificamos con el 4, o sea que nos va a quedar 2x al lado 2 más una constante de integración c sub 1, ¿listo? Ahora, volvemos a integrar. Entonces, integramos a la primera derivada, entonces ya obtendremos la función, es decir, la ecuación podemos obtener pues la ecuación de la curva. Es decir, nos va acá, entonces ya y sub x va a ser igual. Entonces ya sabemos que la derivada de x es x al lado sobre 2, o sea que ese 2 se simplifica con ese 2 y te queda x al lado 2. Y queda x al lado 2 menos. Ahora, tenemos que simplificar. Uy, esperen un momento. Aquí hay un error. Aquí no es 4. Aquí es 2. Aquí es 2. ¿Listo? Ahora, seguimos simplificando. Entonces, la integral de x a la 2, entonces lo mismo, integral básica, entonces sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, es decir, x a la 3 sobre 3 más la constante de iteración. O sea que nos va a quedar aquí 2 tercios x a la 3. Listo. Resulta que la integral de c sub 1 es una constante, es decir, es un número real. Por lo tanto, nos va a quedar más c sub 1 x, porque es una constante, es un número real. Si tú integras un número cualquiera, pues obtienes la variable que estás integrando. Pues obtienes la variable sobre la cual estás integrando. O sea, te queda c sub 1x. Y aparece otra constante. Y con eso ya tenemos la ecuación de la curva. Ahora vamos a utilizar las dos condiciones que a nosotros nos dan, que sería, las dos condiciones son menos 1,3 y 0,2. Entonces, vamos a reemplazar primero la condición más fácil. Entonces, cuando y vale 0, cuando y evaluado en 0, ya sabemos que el resultado de esto nos debe dar 2. Ahora, donde todo este x le metemos un 0. O sea que si nosotros quería 0 a la 2, menos 2 tercios, 0 a la 3, más 1 por 0, más c sub 2. O sea que nos va a quedar 2 es igual a c sub 2.
Y ya conseguimos la primera condición despejada, que es eso, 2 es 2. Listo. O sea que tenemos y x es igual y evaluado en x va a ser, va a ser igual a x a la 2 menos 2 tercios de x a la 3 más es 1x más 2. Ahora, utilizaremos la otra condición, que cuando y vale menos 1, eso nos tiene que dar 3. Entonces, donde esté x metemos menos 1, entonces sería menos 1 a la 2, menos 2 tercios de menos 1 a la 3, más es 1 por menos 1 más 2, o sea que nos va a quedar 3 va a ser igual a 1. Menos 1 a la 3 sería menos 1, y con ese menos quería más 2 tercios, menos eso 1, más 2. ¿Listo? O sea que esto nos va a quedar 3, va a ser igual. Podemos ver esto como 3 sobre 3, más 2 tercios, menos eso 1, más 6 tercios. O sea que nos va a quedar 3, va a ser igual. Nos va a quedar 11 tercios, menos eso 1. Despejamos, sería 3 menos 11 tercios es igual a menos eso 1. Podemos ver ese 3 como 9 sobre 3 menos 11 tercios es igual a menos eso 1. O sea que nos va a quedar 2 tercios igual, sí, menos 2 tercios igual a eso 1. Por lo tanto nos va a quedar que es eso 1. Bueno, y aquí el menos, eso 1 es igual a 2 tercios. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la otra constante despejada. Por lo tanto, nuestra ecuación de la curva, nuestra respuesta sería y en función de x va a ser igual a x a la 2 menos 2 tercios de x a la 3, 2 tercios de x a la 3 más 2 tercios de x más 2, y esa sería la respuesta. Pero pues si quieren pues la respuesta del taller, para obtener una respuesta igualita al taller, lo que haremos es que vamos a factorizar un menos un tercio. Entonces si factorizamos menos un tercio, entonces sería menos un tercio que multiplica a. Entonces vamos a organizar esto de una mejor manera posible. Sería menos un tercio, o sea que sería, y aquí sería 2x a la 3 positivo. Vamos a organizar en término descendente. Menos, aquí sería menos 3x a la 2. Con el x sería entonces menos x. Y aquí en este caso sería, bueno, aquí sería menos 2x. Y el 2 entonces sería menos 6. Y así podemos obtener la respuesta del taller. Y estas serían las respuestas al ejercicio. Muchísimas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.